Hola, bienvenidos. Hola. Resolvemos un ejercicio de transformador trifásico a falta de mejor propuesta. Veamos. Un transformador estrella-estrella de 50 kVA, 20.000 a 400 volts, 50 Hz, se ensaya con el secundario en cortocircuito conectándolo a una tensión de línea del primario de 800 volts, 50 Hz y consume 1300 watts, con una intensidad de línea de 1.44 amperes. Calcular, considerando que trabaja a plena carga, A. Regulación de tensión con un factor de potencia 0.75 y carga inductiva. B. Regulación de tensión con un factor de potencia 0.86 y carga capacitiva. Vamos a comenzar calculando la intensidad nominal en el secundario. Esto sería la potencia nominal sobre raíz de 3 por la tensión nominal en el secundario. Son 50 kVA, estamos hablando de 50.000 volt ampere, sobre raíz de 3 por la tensión nominal en el secundario, que son 400 volts. 72.25 amperes. Entonces, si el coseno de phi es igual a 0,75, estamos hablando de la parte A del ejercicio. Esto significa que el ángulo phi es de 41.41 grados, de donde el seno de phi es igual a 0.66. Calculamos ahora el coseno de phi de cortocircuito. Es la potencia de cortocircuito sobre raíz de 3 por la tensión de cortocircuito por la intensidad de cortocircuito. Son 1300 watts sobre raíz de 3 por la tensión de cortocircuito, 800 voltios, por 1,44. 0,65 es el coseno phi de cortocircuito. Es decir, que el ángulo phi de cortocircuito va a ser 49,46 grados, de donde el seno de phi de cortocircuito va a ser 0,76. Vamos a calcular la tensión porcentual de cortocircuito, V minúscula cc. Será la tensión de cortocircuito sobre la tensión nominal del primario por 100. Esto es porque nosotros, como lo que estamos haciendo acá es calcular el porcentaje que representa la tensión aplicada en cortocircuito con respecto a la tensión nominal. Sería 800 volts sobre 20.000, que es la tensión nominal del primario, por 100. Es un 4%. Una vez calculada la tensión porcentual de cortocircuito, vamos a calcular la componente activa y reactiva de esa tensión porcentual de cortocircuito. La componente activa va a ser la tensión porcentual de cortocircuito multiplicada por el coseno de phi de cortocircuito. Es un 4% por el coseno phi de cortocircuito, que era 0,65.
es un 2.6%. La componente reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito es dicha tensión porcentual de cortocircuito multiplicada por el seno de phi de cortocircuito. Esto es 4% por el seno de phi de cortocircuito, que es 0.76. Y es un 3,04%. Entonces ahora podemos calcular la regulación de tensión. Es igual a beta, que es el índice de carga, por la componente activa de la tensión porcentual de cortocircuito multiplicada por el coseno de phi de la carga más la componente reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito multiplicada por el seno de phi de la carga. La regulación de tensión será entonces beta. Como nos están pidiendo el cálculo a plena carga, beta vale 1. Es lo mismo que no poner nada, pero bueno, vamos a poner 1 ahí. Por la parte activa de la tensión porcentual de cortocircuito, que es 2,6, por el coseno de phi de la carga, que es 0,75, más la parte reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito, 3,04, por el seno de phi de la carga, 0,66, lo que nos estaría dando 3,96%. Esta es la regulación de tensión a plena carga con factor de potencia 0,75 inductivo. Ahora vamos a la parte B, que también nos pide la regulación de tensión, pero en esta ocasión con factor de potencia 0,86 capacitivo. Siempre a plena carga, ¿verdad? Sí, señor. Entonces nosotros tenemos, en este caso, factor de potencia de la carga, que siempre lo ponemos como coseno de phi 2, porque es en el secundario, ¿no? Que es donde se conecta la carga. Coseno de phi 2, 0,86. Es decir, que el ángulo phi sub 2, que es el arco coseno 0,86, corresponde a 30,68 grados. De aquí deducimos que el seno de phi sub 2 es igual a 0,51. Y tendremos que aplicar la misma fórmula que en la parte A. Regulación de tensión es igual. El coeficiente de carga o factor de carga va a ser 1 porque estamos a plena carga. Correcto. Es la parte activa de la tensión porcentual de cortocircuito, 2,6, por el coseno de phi de esta carga capacitiva, 0,86. Y atención, porque cuando la carga es capacitiva, aquí en vez de poner más en esta parte, se pone menos. Porque en carga capacitiva, increíblemente, vamos a tener una caída de tensión que en lugar de restarse a la tensión nominal, se va a sumar. O sea, vamos a tener más tensión en carga que en vacío, por así decirlo, debido al efecto de la carga capacitiva. Entonces sería menos la parte reactiva de la tensión porcentual de cortocircuito, 3,04, por el seno de phi, que es 0,51, y esto es igual a 0,69%. Esta es la regulación de tensión para carga capacitiva, factor de potencia 0,86. ¡Se terminó! Hasta la vista. Besitos, besitos, chao, chao.